A las 5 de la tarde más o menos se declaró el toque de queda, pero para ese entonces no estábamos nosotros en el centro de la ciudad, sino que ya habíamos ido a los barrios, la gente se había dispersado a los barrios, la policía ya estaba, no estaba funcionando prácticamente, se había retirado, y nosotros, o yo, digamos, fui al barrio Clínicas. Al anochecer, la protesta pasó a manos de los estudiantes, que se congregaron de a miles en torno a las zonas universitarias. Francotiradores tomaron posiciones en los techos de los edificios con armas provenientes de las organizaciones políticas clandestinas. El Cordobazo se nace a través de lo que la CGT había conseguido. Armamento, no sé quién lo habrá conseguido, ni quién lo ha llevado, ni quién los dio. Pero el armamento salió acá de Capital Federal hacia Córdoba. Allá no había una onda. Por eso los francotiradores de Clínica tenían armamento. El ejército también tuvo dificultades para controlar la situación porque, particularmente en el barrio estudiantil de esa época, que era el barrio Clínicas, empiezan a aparecer los que no había habido, que son francotiradores, que empiezan a tirar sobre los soldados, ya no sobre la policía, y esto empieza a tomar el cariz de más parecido a una guerra que a una represión policial. Poco después de las 11 de la noche, un grupo de Luz y Fuerza ingresó en la planta eléctrica de Villa Rebol y produjo un apagón en la ciudad. Durante 2 horas, la iniciativa volvió a manos de los manifestantes, mientras el ejército se paralizaba. Cuando se restableció la energía, el ejército detuvo a algunos militantes e intentó tomar el centro estratégico de la rebelión, en el barrio Clínicas, pero el apoyo del pueblo a los manifestantes los obligó a retroceder. Pero había policía suelto y uno me corría a mí, ¿no? Corría a la gente, pero a mí también me corría. Y recuerdo que una señora que estaba, de una casa, que estaba con la puerta abierta mirando los acontecimientos, me hizo entrar. O sea, ella me protegió a mí, policía siguió, qué sé yo me quedé como 2 horas, un poco, no sé si 2 horas, pero un rato, en esa casa, ¿no? Como una muestra, que siempre me acuerdo, la solidaridad esa es impresionante, ¿no? La participación vecinal fue evidente, colaborando con esta gente que manifestaba su protesta. Por supuesto, después, cuando cayó la noche, había cierto temor, ¿no? Pero en el momento de la protesta, en el momento de la bronca, la gente tuvo activa participación. El día 30 a la mañana, las tropas del ejército ingresaron en las sedes de Smata y Luz y Fuerza y llevaron detenidos a Tosco, Torres y otros dirigentes. La resistencia se concentró en el barrio de los estudiantes, que a las 6 de la tarde fue ocupado completamente por el ejército. Al anochecer, el Cordobazo había terminado. Quedaban atrás 40 muertos y centenares de heridos. Cuando ocurre el Cordobazo, se quiebra este programa insensato. Tanto es así que la mitad del gabinete de Onganía cae. Renuncia a Kirchner, renuncia a Borda, son los pilares. Los sectores militares liberales y la burguesía industrial comenzaron a planear el desplazamiento de Onganía. Era necesario encontrar una salida política que contuviera la presión ciudadana y obtuviera cierto consenso entre algunos sectores de la sociedad. A partir de ahí era un problema solo interno de la Fuerza Armada de saber en qué momento se desprendían de Onganía, porque a todo esto Onganía ya no era el dictador del 66, Onganía había hecho conocer que él tenía un proyecto propiamente corporativo. Entonces el sector, digamos, ejército y probablemente otros sectores liberales también, comenzaron a advertir que la dictadura ya no era
no solo no era su propio proyecto, como había sido en el 66, sino que ellos podían ser las víctimas de ese proyecto también, ¿no? Proyecto tan delirante. El 1 de junio de 1970, la agrupación Montoneros asesinó al general Pedro Eugenio Aramburu. La incapacidad del gobierno para esclarecer el hecho debilitó su frente interno y precipitó su caída. ¿Cómo se atan todos estos hilos? Yo lo denuncié como responsable al gobierno de Onganía, no en el sentido personal, que esta situación que había generado en 1966 las Fuerzas Armadas llevaban a la inexorable muerte de Aramburu. Sobre la muerte de Aramburu nacen los montoneros, no los montoneros y luego matan a Aramburu. Cuando estaba secuestrado Aramburu aparecieron un hombre de montoneros, nadie sabía que era eso. El asesinato de Aramburu es otro punto porque se produce justo un año después del Cordobazo y marca una respuesta distinta y en cierto modo uno lo puede pensar como una radicalización del Cordobazo, pero a la vez ya no como una fuerza social, sino primero ideológicamente sesgada porque se trata de una fracción del peronismo. Y por otro lado porque es una opción por la vía armada que no estaba en el horizonte de los que hicieron el Cordobazo. El 8 de junio, la Junta de Comandantes dio a conocer un comunicado en el que anunciaba que las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a otorgar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo Nacional. Esa noche, pocos días después del primer aniversario del Cordobazo, Onganía presentó su renuncia.